noches, señores. Qué días calurosos tenemos en todo el país, porque este programa se emite a todo el país a través de Argentinísima Satelital y con toda la misión y los valores que acompaña a FATFA. Señores, en el programa del día de hoy tenemos novedades para los trabajadores de farmacia. Pero antes vamos a hablar con Julián Libonati, analista político. ¿Cuáles son las mediciones de opinión pública del presidente después de más de 40 días de gobierno? También vamos a preguntarle al doctor Cristian D'Alessandro qué pasa con los jubilados. Siempre son los olvidados de todos los gobiernos. Vamos a hablar con el economista Julio Gambina, que nos va a contar, políticas económicas que se intentaron instalar en los 90, políticas económicas que buscaron instalarse en la presidencia de Mauricio Macri, políticas económicas que busca instalar el presidente Javier Milei. Bueno, la verosimilitud, la posibilidad de aplicación y la posibilidad de éxito de las mismas. Y como cierre, toda la información a nivel laboral, qué es lo que está pasando, porque la justicia declaró inconstitucional el capítulo referido a la reforma laboral del DNU 70 del gobierno nacional, del gobierno de Javier Milei. Y las escalas salariales, las nuevas escalas salariales de los trabajadores de farmacia, acá, en instantes, en Unidad Federal. Bueno, como lo planteamos en la apertura del programa, estamos con Julián Libonati, analista político. Julián, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hay varias preguntas que uno se formula. La primera es, si después de 40 días, ¿cómo viene la imagen de Javier Milei? Y yo digo, después de 40 días, te voy a tocar editoriales de diarios, de distintos medios, porque uno busca, dice, Clarín, Infobae, Página 12, La Nación, con algunas coincidencias con el gobierno y divergencias con el otro, pero bueno, en síntesis, un columnista del día domingo que está en las 6:30, ¿qué es lo que manifestó? Bueno, la figura de Federico Sturzenegger, cómo lo están impulsando a chocar la calicita. Esto es lo que dicen algunos de los analistas que se mostraron acompañando a la presidencia Javier Milei en la primera etapa, diciendo está mal guiado, está mal asesorado. Y entonces vamos a la opinión pública. La opinión pública sigue manteniendo esa imagen positiva, se cae, tiene un tiempo, hay un gap, hay una brecha con la cual la opinión pública dice no, amerita esperar más tiempo. Bueno, es interesante lo que planteas porque hay como dos mundos, el mundo de la política o el mundo del periodismo y el mundo de la opinión pública. El mundo del periodismo, la política está movido, es intenso, hay debate, hay conflicto. Y hoy el día o el mundo de la opinión pública está bastante más estable. O sea, tenemos un mundo político, un mundo de los periodistas y los opinadores que está intenso, que está crispado. Y un mundo de la opinión pública que hoy lo notamos estable. ¿En qué sentido? En que cuando hoy evaluamos la imagen del gobierno nacional o la aprobación de ese gobierno o la imagen de Milei, son valores relativamente similares a aquellos que obtuvo en el balotaje. Hoy tenemos cerca de un 50% del electorado que aprueba la gestión del gobierno nacional, que tiene una imagen positiva de Milei o de los principales funcionarios de su gobierno. ¿Cuánto? ¿50%? Cerca de un 50%, un 49%, un 48%. ¿No es un número alto? Es un número importante teniendo en cuenta las características del mundo político, que es un mundo conflictivo, por lo menos sujeto a debate, y también teniendo en cuenta las políticas públicas que se llevaron a cabo. Muchos piensan, bueno, después de que los alimentos en el supermercado se duplicaron su valor, lo más probable es que la imagen del gobierno se erosione. Eso es cierto, hubo una erosión de cerca del 10% de su rendimiento electoral. Ahora, todavía tanto Javier Milei como el gobierno nacional mantiene un volumen relativamente importante de acompañamiento. Sí es interesante que es una opinión pública partida, porque así como que te digo que hay un 48 o 49% de aprobadores del gobierno nacional, lo hay
en el otro sentido. Entonces tenemos un electorado, una sociedad, una opinión pública que tiene dos camisetas. La camiseta del Gobierno Nacional, la camiseta de La Libertad Avanza, más algunos sectores que acompañan, y la camiseta de la oposición. Pero no puedo decirte lo siguiente, a ver, ya que hablaste de... Vamos con las camisetas y seguimos con el primer punto. Vamos a hablar de las camisetas. El resultado electoral, en cuanto al triunfo Javier Milei, tuvo un 25 Patricia Bullrich, un 30 Javier Milei y el número le dio 55-56. Entonces, bueno... Muchos hablan de un Frankenstein, de un gobierno se que puede inferir, si vamos a mezclar términos económicos y jurídicos, que hubo una subrogación de los votos que acompañaban a Juntos por el Cambio hacia Javier Milei. ¿Sí? Ese es el primer dato. En base a ese dato, escuchás un Nicolás Massot, que en el día de ayer dijo: yo acompañé a Patricia Bullrich, en la segunda etapa acompañé a Javier Milei, está en el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto y sin embargo dice, las señales son dicotómicas. Estoy utilizando un término suave porque los medios, depende de cada medio, algunos dicen que las señales son contradictorias, que no hay rumbo. Yo digo, las señales son dicotómicas. Entonces, alguien que da ese mensaje, te dice, estoy hablando con Guillermo Franco, y después nos encontramos a la hora o a las 2 horas con un mensaje contradictorio, de pronto Miguel Ángel Pichetto, que se junta, que lo cita en una reunión y lo ve a Federico Sturzenegger, que hoy no tiene ningún cargo oficial, y dice, no, con esa persona no sé quién es desde el punto de vista formal, obviamente, se sabe quién es, y la misma persona que es criticada por uno de los columnistas principales en el diario Clarín el día domingo. Hecha esta fotografía, de lo cual muestra de alguna manera una desorientación para los aliados, o como lo llaman ahora, la oposición colaborativa, ¿qué es lo que está pasando, no? Hay dos cosas. A ver. Una primera cosa, todo ese conflicto político Dice larga, interno. ¿no? Dice larga la pregunta. Ese conflicto político interno, su electorado, ese 50 y pico %, no lo ve, o por lo menos hoy no lo quiere ver, o por lo menos hoy no lo quiere jerarquizar. Ah, pero me gustó ahí. Hoy no lo ve. ¿Cuándo? Hoy no lo ve, dijiste por un lado. Hoy no lo quiere ver. Hoy no lo quiere jerarquizar. Hoy no lo quiere jerarquizar. Ahí me está gustando ese tema porque uno escucha en el off the record. ¿Qué es lo que pasa? Por mi labor profesional, estando con todos los analistas como vos, estando con los políticos, voy al club y le digo, por favor, no me hable de laburo, y me hablan de laburo, y las palabras que surgen hoy por hoy son las mismas que te dije hoy acá, que las que salieron publicadas en Clarín, que las que dijo Nicolás Massot. O sea, es lo mismo que la gente está comentando. Por eso me pareció importante. O no lo quiere ver o no lo quiere jerarquizar. O no lo jerarquiza, o por lo menos lo ve y no lo tiene en cuenta. ¿En qué sentido? En que su electorado, ese 50 y pico %, le extendió, no sé si un cheque en blanco, pero sí por ahí un cheque color cremita, en donde en cierta cantidad de tiempo le dijo al gobierno nacional: haz lo que tengas que hacer. Si tenés que pelear, te peleás. Si tenés que plantear tal ley, la planteás. Nosotros lo que estamos esperando es el cumplimiento del contrato electoral. Que para su votante es claro cuál es el cumplimiento. ¿Cuál es? Es la estabilidad económica y la estabilidad de precios. Si logra o si encuentra esa estabilidad de precios, más allá de los formatos, de las actitudes, del vínculo... Sí. Si lo dice, lo dice de forma fea... Exacto. agresiva eso o de forma devalúa. dulce, ¿no? El vínculo principal entre Javier Milei y ese 50 y pico % es la estabilidad de precios. Si él, en un plazo de 6 meses, o su gobierno en un plazo de 6 meses, logra recomponer esa estabilidad de precios, yo creo que todos estos puntos pasan a ser subsidiarios en la relación. Te repregunto, entonces vinculado con lo tuyo, ¿es verdad? Espera la estabilidad de precios. Los más jóvenes te diría que no. Pero la población, si querés, de centro derecha y de derecha, sabe que hay una fórmula que se llama muchas maneras de controlar el gasto en exceso genera. El primer dato, control el gasto en exceso, menos venta. Los mismos empresarios que acompañan a este gobierno, no, este mes facturé un 50% menos. ¿Cuál es la primera lectura que le tenés que decir? 50% menos de IVA. 50% menos para la provincia de ingresos brutos.
50% menos de la ganancia que vos venías generando, que con esto se financia, próximo bloque, a los jubilados, a la población en necesidad, al hospital público. Entonces la población dice, bueno, yo puedo lograr la estabilidad económica a cambio de la caída de actividad, y para nombrarlo de manera más sintética es a cambio del desempleo. Técnicamente, los Menos economistas, los economistas lo estudiamos, la curva de Phillips. La curva de Phillips. Entonces, en definitiva, bajo la inflación, desempleo, ¿sí? Que estableció una serie, es criticable, pero sin embargo, se ha dado a lo largo de la historia de la economía argentina. Eso es un tema que eventualmente va a venir de acá a 6 meses, porque siempre los gobiernos asumen con un eje problemático en el cual resolver y luego se construyen nuevos problemas. Hoy no está en la agenda de la ciudadanía o del electorado esta preocupación por el empleo. Yo no lo escucho ni en grupos focales, ni lo relevo. El desempleo así tematizado de esa manera, no. Yo sí te puedo mencionar que hay temas emergentes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y empleo precario? Tampoco, como problema principal. No te estoy hablando como un problema personal, sino como problema principal de la sociedad. No lo escucho con tanta fuerza como otros, como es la inflación. Te puedo mencionar que hay problemas emergentes en algunos lugares, en algunas ciudades, en algunos municipios, como es el problema de la vivienda. Ese va a ser un tema político de relevancia de cara a las próximas elecciones, donde vos tenés muchas ciudades al mismo tiempo diciendo, o sus ciudadanos diciendo que es un principal o es el principal problema de esa comunidad social. Así que yo te diría que la inflación hoy, la cabeza, el chip del argentino promedio hoy es la inflación. El 60% de los argentinos percibe que es el principal problema del país, y cuando le preguntas cuál es el principal problema de usted y su familia, el 70% de los argentinos dice que es la inflación. Entonces, hoy me parece que las fichas están puestas en que o la expectativa o la esperanza, porque esa palabra también aparece, la esperanza está puesta en un gobierno que logre controlar esa inflación. Si eventualmente lo logra hacer, obviamente la agenda temática va a cambiar. Claro, está cumplida. Se cumple y va a cambiar hacia otros registros. ¿Cómo estás viendo el proceso comunicacional? A ver, un Javier Milei en el contexto internacional y un Javier Milei en el contexto nacional. Le hicieron una entrevista a una periodista, una colega del Wall Street Journal, Janiot, y bueno, fue de alguna manera crítica. Inclusive también otra colega especializada en economía te dice, sí, tiene coincidencia, habla de populismo, habla de populismo de derecha, tracker me refiero, dice, tiene coincidencias con Donald Trump, pero Donald Trump es proteccionista de su industria y Javier Milei no, lo dicen afuera. Entonces, Javier Milei, que va a sumar una de las cartas, la visita protocolar al Papa. Un Javier Milei que va al Congreso de Davos. Un Javier Milei que arenga a la derecha en España. ¿Suma, resta, tiene efecto neutro? Yo creo que uno ve la comunicación del gobierno y el título que tiene para decir es que es una comunicación aparente o aparenta desordenada. Es una comunicación desordenada. A la mañana sale alguien a decir algo, a la tarde se rectifica, hay distintos medios, está Twitter, hay conferencias de prensa. Entonces uno eventualmente tendría que decir que es desordenada. Ahora, también yo tengo que ver los efectos y los rendimientos de esa comunicación, y son rendimientos positivos, porque un gobierno que tiene un 49-50% de aprobación, uno tiene que decir que tiene un efecto positivo, un rendimiento positivo. Y eso es, yo creo, porque hay una palabra clave que es el adversario. Es una comunicación que siempre encuentra o busca un adversario. Entonces, la unidad de sentido de esa comunicación es, por más que sea desordenada, por más que... ¿Quién es el adversario? Bueno, se van encontrando adversarios. Esa es la unidad de sentido. Mirá que lo nombraron ayer a Daniel Scioli, ministro de Turismo y Deportes, ¿no? Bueno, justamente la casta... Yo me refería a adversario por el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, pero vos fíjate cómo la comunicación de ese gobierno siempre encuentra un adversario. Es una palabra muy adversativa,
Disculpame, ya que te metiste en el tema, me encanta meterme en el tema. El primero que lo instaló cuando asumió, siendo muy débil, a ver si hay una coincidencia o no, y si vos compartís, siendo muy débil políticamente fue Néstor Kirchner, Bueno, cuando justamente. ganó, entonces era la construcción permanente del adversario. Justamente. Hasta que lo puso al que lo bautizó, y me refiero a Eduardo Duhalde, hasta que lo puso como adversario. Pero este tema, y en esa época era aliado de Clarín, que después terminó siendo adversario de Clarín. Bueno, justamente. ¿Vos creés que hay una similitud en esa estrategia de la construcción del adversario? Porque tiene 30 diputados, 8 senadores, tiene un número en minoría en ambas cámaras. Si hay una clave del éxito de esa comunicación que aparenta desordenada es la adversividad, esa idea de que hay siempre un adversario. Lo podría compartir cierto momento Kirchner u otro tipo de gobierno, pero sí es cierto que el adversario está presente en la comunicación del gobierno nacional. Bien, y volviendo al tema de las políticas implementadas hasta ahora. Hasta ahora dijo qué sería una política implementada. Justo antes de venir a este programa, mira lo que me pasó con la prepaga. La prepaga aumentó una barbaridad, más del porcentaje que dicen, mucho más del porcentaje que dicen, y iba a pedir un turno, y tenía un turno para julio o para hoy a tal hora determinada, para julio. Se llama demanda contenida. Lo venían haciendo cuando los precios venían pisados. ¿Qué es lo que hacen? Pero van programando la demanda, difiriendo los turnos, pero ahora que consiguen aumentar los precios, también generan la misma política de ir conteniendo la demanda o derivando el gasto. La consulta de Gustavo, dentro de 6 meses, se prorratea dentro de 6 meses, no ahora. Y si no, tenés que ir ahora. Bueno, punto 1. Prepagas. Combustibles. En el caso de combustibles, Sergio Massa, para que no aumenten en precio, le sacó un impuesto, ahora liberaron el precio. Ese impuesto sigue liberado, le representa al gobierno un ingreso de $2.000 millones. Entonces, claro, obviamente estoy hablando contigo, estamos dirigidos acá a una audiencia que escucha los temas de fondo y demás, pero la población en general mide esto. Sí, cuando carga el tanque de nafta, mide que el tanque de nafta es más caro. Está perfecto. Ahora, si tu comunicación es construyendo un adversario sistemáticamente, sí. Tu electorado, ¿quién se va a representar que es el principal responsable de que aumente la Por ahora nafta? El gobierno anterior. Bueno, por justamente. Ahora. Y eso lo preguntamos nosotros en la encuesta. ¿Y hasta cuándo se bancan que la culpa la tiene? El 50% de los argentinos percibe que el aumento de la nafta es responsabilidad del gobierno anterior. Y hay un 45%. O sea, el análisis del impuesto no está. Entonces, análisis de impuesto al combustible no está. No hay un análisis detallado de quién es responsabilidad del aumento de los alimentos en los supermercados. Hay un 47% que dice el gobierno anterior. El gobierno anterior. Lo mismo con los alquileres. Entonces, me parece que esta es la clave de la comunicación que veníamos hablando. Alquiler el público puede interpretarlo mejor, porque ahí la explicación del juego oferta y demanda, no había oferta, nació Autónomo de Buenos Aires, entonces uno dice, estoy buscando, no encuentro. Bien. El tema de los alimentos, hay solo demanda. O sea, los oferentes, no vengo a hablar acá, lo he expuesto son grupos concentrados. Y sigue lo mismo, o sea, la culpa de... Sí, discúlpame, a ver, voy a hacer otras, tomando tus palabras, no las mías. Para Mauricio Macri, la culpa del gobierno anterior. Para Néstor Kirchner era de los gobiernos anteriores, para Mauricio Macri, para Alberto Fernández de Mauricio Macri, y ahora para Javier Milei de la gestión de Alberto Fernández. Y para los votantes de uno y otro se corresponden con esas miradas. Esa es la dinámica de la ¿Cuánto opinión dura? pública. La pregunta es, ¿cuánto dura? Porque cada vez, o sea, esto lo decía un amigo, ¿no? Profesional, umbral del dolor. Porque ya me vinieron con este verso. Bien, listo. ¿Hasta cuándo mi cuerpo aguanta este dolor? Bueno, nosotros hicimos... En un rato, el cuerpo de los jubilados vamos a hablar, que es algo hiper, lo dije 3 veces delicado. Nosotros hicimos esa pregunta al votante de Patricia Bullrich en la general y de Milei en la general. Sí. El 55% de ambos electorados tiene una paciencia ciudadana o una tolerancia ciudadana que oscila entre 7 a 12 meses. Bueno. Entonces, nosotros tenemos que pensar que a partir de junio... No, pero ¿no se corta la brecha con fracasos de varios gobiernos? No, yo creo que en la medida de que se construya ese River Boca de la opinión pública,
La brecha- la la paciencia brecha la ciudadana se intensifica, porque también estamos en esa cancha. Estamos en una cancha de unos contra otros y la opinión pública se pone también esa camiseta, por lo menos va a asistir a ese partido de fútbol. Así que yo te diría que tenemos que esperar, en tanto de posicionamiento de gobierno, rendimiento general de gobierno, tenemos que esperar a junio como mes clave, en donde el contorno general de la próxima elección lo vamos a ver más cabalmente. Julián, como siempre, muy agradecido a todos ustedes. Hemos tenido, lo dije fuera del aire, un 2023 muy intenso. Muy cargado. Muy intenso, viste la separación de las elecciones provinciales, de intendentes, de diputados, de presidentes, más balotaje. Fue un año, Bueno, la verdad, que un año generó... para descansar. Sí, no sé si descansó, yo creo que no descansar. Al contrario. Estar más tranquilo, por lo menos en nuestra tarea. En la tarea habitual, pero en cuanto al análisis de la opinión pública. No, está claro. Y la opinión publicada, hay mucha tela para cortar. Está claro eso. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Señores, un pequeño corte. ¿Saben quién vuelve acá como invitado? ¿Sí? Digo un amigo, bueno, sí, un amigo. Cristian de Alessandro, abogado previsional. El tema de los adultos mayores, los jubilados y demás. Bueno, parece que para todos los gobiernos son los grandes olvidados. En instantes, acá en Unidad Federal. Bueno, ahora sí, lo prometí, estamos con el doctor Cristian de Alessandro, abogado previsionalista, bueno, un amigo también. Un placer volver a estar con vos. Lo mismo después digo, de tantos Cristian. años. Lo mismo digo, Cristian. Para todos los gobiernos, los jubilados siempre olvidados. Los jubilados son el último eslabón de esta gran cadena social que no tienen representatividad, o si la tienen son invisibilizadas, porque tienen, y hemos hecho y trabajado mucho para que tengan una representación social, política, pero no son tomados en cuenta. Y gobierno tras gobierno, siempre en lo económico, son los que más pierden. Perdieron con Macri, perdieron con Alberto, y en este mes y monedas, o un poquito menos de 2 meses, están perdiendo como en la guerra con Javier Milei. Entonces, todo lo que se va perdiendo no se recupera. Y eso es grave, es triste. Y después también tenés el otro lado que te dicen, ¿dónde estuvo por mí? ¿Dónde estuvo usted en los 4 años de Alberto? Tratándolo de defender. Lo que pasa es que la gente, el público, tiene que saber que muchas veces los medios no te llaman. No es que uno no quiera ir a defenderlos a los medios, sino que los medios no te llaman por algún motivo. Entonces uno no es que no está trabajando en pos de la defensa de los adultos mayores. Lo trabajamos desde los estudios jurídicos, lo manejamos. Vos tenés tu programa de radio. Del programa de radio, donde pudimos instalar un buen un hilo conductor y hacer la defensa ahí. Ayudamos en comedores, tratamos de conseguir alimentos y llevarles. Y, por supuesto, pelear en el gobierno de Alberto Fernández, tratar de llevar las mejores propuestas. Bueno, no somos escuchados o no fuimos escuchados, igual que lo hacemos ahora. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene su visión de la vejez como un tabú, o como en lo político como algo de descarte, y terminamos siempre en la misma cancioneta. Ahora vuelve la parte económica, vuelve la burra al trigo. Entonces siempre lo mismo. Nunca pasa de moda este tema económico que no les alcanza. Hablando de economía, vamos a hacer un repaso para atrás, para adelante, para atrás. Vamos a mirar presente y para adelante. Por hoy dijiste, hoy está mal, la población está teniendo un problema con los guarismos de inflación altísimos y los jubilados peor. ¿Sí? Bien. Lo que preocupa es que de los jubilados lo único que se mencionó el cambio de la fórmula previsional, y de alguna manera que aparentemente, esto es dinámico, estamos hablando ahora y están reunidos los diputados y senadores y puede estar cambiando. En el mismo debate del proyecto. Sí, bien, puede estar cambiando, mientras que hablamos puede estar cambiando, sale en un medio del titular y el día siguiente contradice el titular de un medio. Pero yo me fui del canal, o sea, dándole una noticia, y a la noche estaba cambiándose la información, estaba en el canal de nuevo en que me habían invitado, salió Toto Caputo a decir, entonces es tan desprolijo que no sabes, yo no sé qué hay hoy
en el dictamen o en el proyecto. Y te digo... Pero te voy a interrumpir dale. con esto. Para no entrar, para no ser un exégesis. No. Pero vos, como abogado previsionalista, que estás en contacto permanente con las personas mayores, que te preguntan, en definitiva, cuando te hablan de fórmula previsional, ¿se asustan? Cuando escuchan un gobierno decir Que te van a cambiar la fórmula sí. previsional... Y sí. Y te dicen que la van a mejorar igual, ¿eh? Claro, porque todo ajuste o todo retoque no va para mejor. Mirá que nosotros venimos planteando desde, bueno, con Macri ni hablar, pero con Alberto Fernández le dijimos que era lo que mejor podía pasar. Con este gobierno también le estamos diciendo. A ver, la fórmula previsional vigente, la que está hasta marzo, no sabemos después qué va a pasar, no es una mala fórmula. No es una mala fórmula. A ver, que en marzo den un 30 o 35% para los jubilados de aumento, que es el primero, si se sostiene todo, de los 4 que va a haber en el año. No está mal. El problema es cuando los desbarajustes inflacionarios hacen que sí estén mal, porque la inflación no llega a poner el alimento al jubilado. Entonces, en ese contexto sí está mal la fórmula, como cualquier otra fórmula. Lo único que en ese contexto inflacionario como el que estamos viviendo, como se vivió ya con Macri, con Alberto y con este gobierno también en el primer mes y pico, es la cláusula inflacionaria, no como fórmula previsional, sino como una cláusula. Es decir, mantener la que está, que da distribución en las riquezas, en épocas de ganancia. Lamentablemente no hay ganancias para los trabajadores de hace mucho tiempo, pero cuando hubo ganancias en los trabajadores, también los jubilados tienen derecho a tener esa participación de las ganancias de la riqueza, como cualquier trabajador. Eso, lamentablemente, en este contexto, parece estar muy lejos. No va. Entonces, cuando Alberto propuso esta fórmula, le dijimos, es buena, pero es incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque no tenía la pata inflacionaria. Entonces, o sea, nosotros... el delay de los 3 meses estaba erosionando. bueno, pero claro, 35%. No es mala cifra. No es mala cifra, pero es para atrás. Mientras tanto, mientras que le dan el 35, se están morfando un 50. Claro. Y con la inflación de no sé, diciembre, enero y febrero de este año, los jubilados van a tener 75% de inflación y un 35%. Entonces ahí sí está mal. Entonces le proponíamos a Alberto poner esa famosa cláusula gatillo por la que siempre estuvimos peleando. ¿Qué significa? Que como los trabajadores en la época de Macri tenían esa cláusula que ante la inflación se disparaba y recomponían el haber, por lo menos al modo inflacionario, bueno, también lo tengan los jubilados. Alberto nos dijo que no. O sea, dijo que no. Pero te interrumpo. Sí. No obstante a ello, y no para defender al gobierno anterior, porque ha cometido una gran cantidad de errores, Sí. no obstante ello, cada tanto le mandaban un bonito para compensar. No, los bonos fueron un habitué en los 4 años de Alberto, pero para los de la mínima. El problema es que, si bien tenés un 70% de jubilados que cobran la mínima, vos tenés que pensar en el otro 30%, que aportó, porque todos trabajaron. Porque eso de la jubilación de ama de casa que no trabajaron, no, todos trabajaron. De una u otra forma, trabajaron y hoy tienen una jubilación producto de estas famosas o mal llamadas jubilaciones de ama de casa, que yo me saco el sombrero y reivindico. Ahora, claro, ya que tocaste ama de casa, comentemos. Hay una cuota de hipocresía en mucha gente. Flaco, así como dicen los chicos. La tuviste trabajando en negro. Por eso. Sin ningún aporte, decís que no hizo aporte ella. No, lo tenés que haber hecho vos. El negro. Claro. Decime vos que vivís en tal lugar que no tuviste una empleada de limpieza. Claro. ¿Le pagabas las cargas sociales? No, bueno. Pero no solo empleada de limpieza, sino peones de campo. No, pero mencionamos ama de casa porque... Ama de casa, todo. Todo lo que tenés... Bien, ahora, eso, y volviendo al punto, esto de las amas de casa que se jubilaron y que muchas tienen el haber mínimo, tenés que pensar también en el que trabajó y aportó, que es el 30% restante que no recibió un bono. Entonces, estos perdieron como la guerra. Claro. Ahora,
viene Milei y dice, con dimes y diretes, ahora nos metemos después en el tema de Milei específico, dice, bueno, ahora esta fórmula se va y van a acompañar a la inflación. También está mal. ¿Por qué? Porque el jubilado, su salario es un salario diferido. Entonces, vuelvo a decir, en épocas de ganancia tiene que ganar y en épocas de vaca flaca como esta tiene que empardar con la inflación, por lo menos. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo es lo mismo que le decíamos a Alberto. Incorporen la cláusula gatillo, pero no quiten esta fórmula. Ahora, el gobierno se metió solo en un quilombo, perdonen el término, en un quilombo con la fórmula previsional. Sí. ¿Qué mejor ajuste mantener esta fórmula previsional? O sea... Que le van ganando a la inflación. Que van perdiendo. No. Que el gobierno en materia de recaudación va ganando la inflación y que el jubilado va perdiendo poder adquisitivo en materia de capacidad de compra. La fórmula previsional para la que la gente sepa, se compone de dos grandes grupos. 50% de lo que se toma para la fórmula previsional son ingresos a las arcas de ANSES de impuestos, no sé, también cargas sociales, por supuesto, ¿no? Cargas sociales, pero impuestos, sobre todo impuestos, multas, intereses. Bueno, si hay o va a haber una recesión importante, que la gente va a dejar de consumir. O sea, que la señora que está comprando los fideos, el arroz, la papa, la cebolla, va a comprar menos. Entonces esa parte de impuestos va a ir menos, en menor medida, al ANSES. Por el otro lado, bueno, la justicia del trabajo le dio la razón a la CGT y no promueve la flexibilización y todo eso. Pero dentro del capítulo del decreto y de toda la merezunda que se armó ahora, hay una parte donde eximen del pago de multas a los empleadores. Todo eso es menos plata del ANSES. Bueno, el 50% de esa fórmula ya estaría cayendo. Y el otro 50% que se ata la fórmula previsional es la variación de los salarios. Si los trabajadores, y la pregunta del millón, ¿van a poder tener paritarias conforme la inflación? Parece que no. Los trabajadores se van a contentar con lo que hay. No hay plata, entonces no hay mucho. Entonces, la variación de los salarios también va a bajar. Entonces, ese 50 y 50, en la fórmula vigente, hace caer el salario del jubilado. Entonces, el gobierno, si yo hubiese tenido que asesorar, independientemente de mi protección y defensa a los adultos mayores, si a mí me llaman para hacer el brujo malo, ¿bien? La magia negra... No te metas en este lío. Le digo, mire, le hubiese dicho, si yo tengo que hacer la magia negra, el brujo malo, le digo, mire, señor Milei, esto que usted está haciendo es meterse un tiro en los pies porque usted está ajustando una inflación que usted mismo está diciendo que va a ser muy alta en los próximos meses y años. Entonces, déjele así como está. Dele los bonos de 55.000 pesos, porque el bono de diciembre que dio el gobierno anterior no es el mismo bono de 55.000 pesos que dio Milei en enero, ni mucho menos lo que va a ser en febrero. La suma fija, la ayuda, es la misma licuada. 55.000 de diciembre no es lo mismo que 55.000 de marzo o de febrero. Entonces, vos le mandabas un 35% de los jubilados, que no está mal de cifra, pero con una inflación del 75%. Ahora, vos metiste la pata inflacionaria, que ahora la quitaste, porque la metiste y salió a decir Caputo que se iba a la fórmula. Entonces, ¿qué vas a dejar? Metiste vos el tema de los jubilados como gasto, cuando vos ya tenías una forma de hacer un gasto elegante, de reducir el gasto de manera elegante. Ahora, te metiste en esto, le diste movida a tu oposición, la dialoguista y la no dialoguista, a meter el tema de los jubilados en el medio. ¿Y qué tenés que hacer ahora? Ahora tenés que salir tener una salida elegante. O meter la cláusula inflacionaria para que no pierdan en base a la inflación. Pero vuelvo a insistir, cuando hablamos de jubilados y de la fórmula de movilidad, no solo estamos hablando de jubilados, los que cobran y tienen este aumento
por la fórmula de movilidad. Son 17 millones de vulnerables, asignaciones universales incluidas. Entonces, vamos de nuevo, si la recaudación cae, la variación del salario cae y vos tenés que pagar por inflación, no hay caja que te resista. Entonces estás llevando vos a la quiebra del sistema previsional. ¿Me explico? Porque si vos no tenés ingresos de los impuestos y no tenés variación de los salarios que te empuje para arriba la recaudación y las arcas del ANSES, ¿cómo vas a pagar una fórmula sobre inflación? Tiene que estar la pata inflacionaria, pero no siempre y medido en el tiempo. Lo mejor es que la inflación baje. Pero si no baja, vos tenés 17 millones de personas que pagar por medio de una inflación que va a ser muy alta. ¿Cómo se sostiene la caja del ANSES? Es imposible. Es imposible. Cristian, muy claro, muchísimas gracias, muy preocupante también, ¿no? A ver, es preocupante porque nosotros no nos vamos a jubilar. Porque el jubilado, es más, yo le decía, cuando empezaron a salir todo esto, o sea, todo el dime y direte, todavía no estaba metido el tema de, estamos hablando de, mira, pasó 40 y pico de días y yo parece que pasó 2 años, antes, cuando el gobierno de Milei asumió y empezó a hablar de los bonos, que le dio el aumento, le duplicó la asignación universal por hijo y la alimentar, y el periodismo ya empezó a decir, uy, los jubilados nada. Miren, y de los jubilados no se acuerdan. Miren, lo mejor que puede pasar es que de los jubilados no se acuerden. En este contexto, mejor conservar lo que se tiene y no que te vengan a quitar la fórmula. Y después, claro, terminaron diciendo que iban a quitar la fórmula previsional porque el primer boceto era firma por decreto de los aumentos de movilidad y a sola firma del presidente. Porque es así. En este contexto de incertidumbre y de que no hay plata, ¿a dónde van a ir? A los jubilados. Entonces, vuelvo a insistir, el gobierno se metió solo en este berenjenal de la inflación con los jubilados. Ahora tiene que darla. Tiene que ver cómo recompone el salario del jubilado frente a una inflación que dijo el propio gobierno que va a ser muy alta. Entonces, mantener lo que está, que no está mal, pese a todo lo que te dije, que va a haber baja recaudación, baja de esto, baja del otro, sigue siendo una buena fórmula, no sé si para este gobierno o para un gobierno en el que quiera cerrar y enfriar la economía, que no haya consumo, que no haya recaudación, que no haya nada. Y bueno, en ese contexto de recesión, la cláusula gatillo no está mal. El problema es que no te la quieren poner. Cristian, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Señores, un pequeño corte ya en instantes con Julio Gambina. Vamos a hablar de economía. A ver qué visión tiene Julio de lo que está pasando ahora. Un pequeño corte y te quedás con nosotros acá en Unidad Federal. Y ahora sí, vamos a hablar de economía con Julio Gambina, que volvió de vacaciones. Nosotros estamos acá transpirando la camiseta con las medidas que nos dice Luis Toto Caputo y Julio Gambina. Bueno, pero esto sirve mejor para abstraerse y escuchar qué es lo que piensa. Disfrutá y gozá. Hay suba de precios. Vos Me está gastando, ya empezamos mal. subí los precios de lo que vos quieras. Este es el tema. No cualquiera puede subir los precios que determina sus ingresos. Recién hablabas de las jubilaciones. La mayoría de la población de la Argentina no puede subir el precio que determina de sus servicios. Claro. O productos. Ni las trabajadoras o trabajadores, jubiladas, jubilados o perceptores de planes sociales. La mayoría de la población está afectada por ese 25,5% de Hay enero. un segmento de la población que no mira hacia abajo. No quiero decir que toda la clase media no mira hacia abajo. No. Se va de vacaciones en el mismo lugar que vas vos, o se va, Sí. que puede ser la costa atlántica, Argentina, o se puede ir a Uruguay o ir a Brasil. Bueno, dicho todo esto, el aumento de precios de los alimentos también afecta a la clase media. En algún momento, claro. el aumento de precio de la prepaga, y todavía no le tocó el aumento de precio del colegio privado de esa clase media. Y los transportes, y el transporte y energía.
que eso es lo que se viene ahora de inmediato. Volvió a subir el combustible. Sí. Con lo cual hay una gran afectación en la franja de abajo, el 40-50% de abajo, y una afectación en el 25-30% que le sigue, con lo cual hay prácticamente un 30% de la población de mayores ingresos que no tiene problema en que le suban el precio de los bienes o los servicios. ¿Qué porcentaje? 30%, para ser generoso, podría hasta decir menos. Lo que te quiero señalar es que hay una gran mayoría de la sociedad argentina, en torno del 60-70%, que sufre esta escalada de precios. Bueno, y ahora vamos a las medidas del gobierno. Suponiendo que empieza a no haber emisión, suponiendo que empieza a achicar, no estoy haciendo Sí. juicio de valor Sí. si está bien, mal o regular, Sí. o muy bien. Achicar el gasto público. Abro un paréntesis, pero no lo tocamos. CONICET. Entonces empieza a enfriarse la economía. Se enfría la economía, porque justo lo tocamos en el primer bloque hablando de política con Julián Libonati, para salir un poquito del tema de los jubilados. Entonces empieza a ver, me decía un empresario el otro día que acompañaba a este gobierno, bueno, no, cayó mi actividad. Entonces le dije, te cayó el IVA. Para la provincia que donde vos estés le cayó ingresos brutos. Para el mes de vengado a futuro cayó impuesto a las ganancias, o sea, tuviste pérdida, cayó impuesto a la ganancia, o sea, no disminuyó el dinero para pagar seguridad si tu premisa es seguridad. Cayó el dinero para pagar salud si tu premisa es salud, aunque sea en atención primaria. Entonces, contanos un poco donde lo que aparentemente puede descomprimir la inflación termina siendo un círculo vicioso del punto de vista de caída de la actividad. El gobierno quiere recesión. El Fondo Monetario Internacional acaba de informar que a octubre del 2023 la Argentina iba a crecer casi el 3%. Y ahora el Fondo Monetario dice que la Argentina va a caer este 2024 2,8%. 3. Con una inflación de 150% más o menos. O sea que vos vas a tener inflación y recesión, que es lo que dijo Milei en campaña. Esta inflación. O sea, no hay que sorprenderse de lo que está ocurriendo. Es un objetivo deliberado. El problema es si la sociedad lo banca, si la sociedad se disciplina. Julián Libonati nos dijo que por ahora lo banca en la medida que existe un opositor, y entre 7 y 12 meses se lo banca. Bueno, ahí tenés. Eso es un problema político. Político, sí. Económicamente, la Argentina está avanzando a una recesión económica y a un proceso de suba de precios. Y aparte lo ves cotidianamente. Muchas veces se quiere mostrar que algún precio bajó en algún sector de la economía. Por ejemplo, en el caso del turismo, ahora que estamos en periodo de turismo, algunos precios de alquileres bajaron para poder colocarlos porque estaban muy elevados. Pero la tendencia general de los precios es la suba de los precios. Y el gobierno quiere que esto ocurra. El enfriamiento de la economía es una política deliberada que está consensuada electoralmente y está buscando ahora que ese consenso electoral se consolide como consenso político para reestructurar la forma de funcionamiento de la economía. Hay que acostumbrar a los jubilados a ganar menos. Hay que acostumbrar a las trabajadoras y trabajadores a que perciban menos ingresos. Yo siempre digo, lamentablemente, se puede estar peor. No es una concepción pesimista que tengo. Es un objetivo deliberado. Hay un fracaso de la política tradicional en la Argentina. No estoy hablando solo de los últimos 20 años, sino de los 40 años, porque hay un cambio político muy fuerte en la Argentina. El gobierno que intenta, Javier Milei, digo que intenta, porque todavía no está claro. Un día tenés sesión, a la noche ves que no hay sesión. ¿Hay sesión esta semana? No, puede haber la semana que viene. Iba a haber el domingo y no se juntaron el domingo. Y no domingo. sabés cuándo va a haber sesión ni para qué. Ni si va a haber ley ómnibus o no ley ómnibus. De 600 artículos baja a 300 y de 300 puede retirarse, así como retiran el paquete fiscal, pueden retirarlo.
El Banco Central les mandó una nota a los bancos comerciales de la Argentina diciéndole no pueden asumir los créditos para pagos a entidades públicas. Ejemplo, las universidades. Las universidades vienen pagando en la última década sus salarios de docentes, trabajadores administrativos el último día del mes. Bueno, ahora no pueden hacerlo, porque el Banco Nación, respondiendo a lo que dijo el Banco Central, les mandó una carta esta semana que pasó a los rectores de universidades diciéndole no les vamos a acreditar los recursos para que ustedes puedan pagar en tiempo y forma hasta que el Tesoro no deposite lo que corresponde. Por lo tanto, las universidades han informado a sus docentes y trabajadores que no pueden pagar el último día del mes porque no tiene fondos en el Banco Nación. Hay protestas contra el Banco Nación, pero el Banco Nación se escuda en el Banco Central. Y ojo, el presupuesto 2024, afectado a las universidades, a la salud, a la educación, para todo, es el mismo presupuesto del 2023. O sea, no está actualizado por inflación. Discrecionalmente el Poder Ejecutivo dispondrá algunos aumentos o no para las universidades, con lo cual la situación, te digo, es muy complicada para la mayoría de la población, ya no solo para el 50% de pobres, sino para ese sector medio de ingresos medios, que es otro 25 o 30% de la población, y por lo tanto un núcleo muy concentrado de la población argentina le despreocupa la inflación. E incluso, te digo, en el plano turístico, ¿por qué incluso funciona el turismo? No solo local, sino internacional. Porque hay sectores de ingresos medios altos y altos que están liquidando sus dólares. Los dólares que están en las cajas de seguridad. La estimación es que en la Argentina hay más de 200.000 millones Eso lo dijo Milei, de dólares. Eso está en el informe del Banco Central. Sí, pero Milei lo planteó en su campaña. Y la apuesta del Poder Ejecutivo es a que esa parte de la población minoritaria que tiene ese nivel de reserva las liquide y se vuelque ese dinero en lo que sea, turismo, reactivación de la economía, compra de automotores, renovación del parque automotor. Digamos que se está proyectando una política económica que puede tener éxito, fíjate que lo digo en potencial, puede tener éxito y cambia el panorama de la Argentina. La Argentina es un país que en términos relativos... puede tener éxito, a ver. Tener éxito quiere decir eso. Argentina en términos relativos es un país que tiene históricamente una movilidad social, una calidad de vida determinada, y Argentina puede acompañar a otros países de la región latinoamericana y caribeña que tienen menor calidad de vida. Siempre se puede estar peor. Te doy un ejemplo. Hoy uno de los modelos económicos más destacados es el de Perú, con una crisis política inmensa y con un deterioro de las condiciones de vida de la población peruana. Argentina puede ir hacia ahí. Paraguay es el modelo económico hoy por excelencia. Se dice Paraguay... Por excelencia de un grupo. No. En términos macroeconómicos es el modelo asiático en América Latina. Es un modelo que está al servicio de la inversión, al servicio de la ganancia. Macroeconómicamente está muy bien. Ahora, ¿cómo está la población paraguaya? O cómo está la población peruana, o cómo está la población de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Argentina viene desde hace décadas en una tendencia decreciente de la calidad de vida. Si vos me exigís, te digo, hace 50 años que la Argentina viene deteriorando calidad de vida de su población. Calidad de vida de su población más empobrecida, calidad de vida en términos promedio, y por lo tanto se puede estar peor. Y eso es lo que apunta el gobierno argentino. Quiere condiciones para la rentabilidad del gran capital, que venga a invertir en el complejo agroexportador sojero, que venga a invertir en los hidrocarburos no convencionales, que vengan a invertir en el litio. Por eso tantos elogios y buenos tratos con Elon Musk. Elon Musk no es solo el ex Twitter, la red social X, sino que es la producción de litio para intervenir en las baterías y en los automotores eléctricos. O sea que el modelo económico que está instrumentando la Argentina es el que quiso y no pudo la dictadura. Es el que quiso y pudo a medias la década del 90. Y esta es una nueva vuelta de tuerca para ver si se puede terminar esa tarea que se llevó adelante de forma muy eficaz en la década del 90, que intentó y no pudo Mauricio Macri porque tuvo
bajo consenso electoral y por lo tanto una respuesta política de conflicto social muy fuerte. Y bueno, ahora Milei está en esto, está intentando. La discusión o el interrogante es si podrá el conflicto social desatado con el paro del 24 de enero o los paros que en esta hora están anunciando los estatales, por esto que te comento de los salarios que no van a cobrar enfermeras, médicos, docentes universitarios. El tema universitario va a ser todo un gran tema de discusión en este 2024. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a vos. Un pequeño corte que en instantes vamos con el bloque de actualidad gremial y temas laborales. Y ahora hemos decidido acá en el año 2024 cerrar el programa con este bloque, y este bloque es toda la actualidad en el fuero laboral y toda la actualidad gremial específicamente de la Federación. Y vamos a la primera nota. Ustedes saben que la semana pasada hubo una movilización de la CGT, pero también la CGT hizo un planteo judicial sobre la reforma laboral que planteaba Javier Milei. Y por tal motivo, si podemos ver en el final las imágenes, la Cámara del Trabajo resolvió el planteo de la CGT y determinó que la reforma laboral de Javier Milei es inconstitucional. La justicia resolvió la cuestión de fondo y avaló el planteo de la Central Obrera, declarando la invalidez del capítulo 4 del DNU del presidente. La sala de feria de la Cámara del Trabajo resolvió el amparo planteado por la CGT y determinó que este capítulo que les mencioné anteriormente, el capítulo 4 del DNU 70/23 de Javier Milei, es inconstitucional. Sostuvieron que este tipo de reforma debe analizarse y debatirse en el Congreso. La decisión alcanza los artículos vinculados con la reforma laboral que impuso el Gobierno Nacional. Al fallo al que pudimos acceder fue firmado por los jueces Manuel Díaz Selva, Héctor Guisado y Mario Feda. Esta fue la actualidad dentro del ámbito laboral, pero ahora vamos a la actualidad gremial. Y cuando digo la actualidad gremial de la Federación, el responsable del área de prensa, la Secretaría de Prensa, Difusión y Capacitación, Rodolfo, nos mandó la nueva escala que después vamos a traer como invitados a los referentes de la Federación. Pero sí les quiero plantear, ustedes pueden entrar a las páginas, a todas las redes de www.fatfa.org.ar, el Instagram de la Federación, y pueden ver las escalas salariales, pero hay una serie de escalas salariales pactadas en paritarias hasta el mes de abril del 2024, que voy a tomar una sola categoría. Esta categoría que voy a tomar es el personal en gestión de farmacia, que en enero del 24 tiene un fijo de un básico de 456.300, una suma no remunerativa de 36.000, otra suma no remunerativa de 91.000, quedando el sueldo bruto en 456.000 pesos. Después, en el mes de febrero, tiene una suma remunerativa de 36.000 y 182.000 pesos, quedando para el mes de marzo en 530.000 y quedando para el mes de abril en 834.446. Estas novedades las vamos a ampliar, pero ustedes que quieren interiorizarse pueden entrar a la página de www.fatfa.org.ar. Y si me permite acá, nuestro compañero, el cameraman Sebastián, ahora sí, yo dejo el celular y voy a hacer los agradecimientos. ¿Y saben a quién son los agradecimientos? De esta ropa, de esta pilcha para el verano, un verano caluroso, donde tenés que tener telas frescas, telas amoldables a tu cuerpo y donde vos puedas de alguna manera, con un saco, moverte con comodidad y facilidad. ¿Sabes dónde? En Sastrería Windsor, que está en la calle Maipú 843. Señores, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en Unidad Federal.